Bueno, vamos a resolver este problema que es el número 1. Vamos a empezar con el primer problema de alterna. Dice: una bobina posee una inductancia L igual a 0,4 henrios y resistencia propia R sub L igual a 100 ohm. Calcular. Dice: la bobina se conecta a una línea de 220 volts eficaces y 50 Hz de frecuencia, tal cual como lo estamos explicando acá o mostrando en el dibujo. También tenemos que la bobina no es ideal, sino que tiene resistencia de pérdida interna. Por eso es que lo hemos modelado de esta manera, así como pusimos aquí. Y acá lo caracterizamos como con esto rojo, como si fuera una resistencia distribuida a lo largo de todo el arrollamiento. Entonces vamos a poner a que es igual factor de potencia. El factor de potencia es igual a la potencia activa dividido la potencia aparente compleja, S. O bien, para el caso de régimen armónico, es simplemente el coseno de φ, el cual se puede calcular como R dividido Z. De otra manera también podríamos decir que φ es igual al arco tangente de ¿quién? Vamos a hacer primero el diagrama fasorial. Si acá tenemos la resistencia y acá tenemos la reactancia inductiva, entonces esto va a ser Z y este es el ángulo φ. Con lo cual, a ver, ahí está. Con lo cual podemos ver claramente que el arco tangente de XL sobre R, opuesto sobre adyacente, es el ángulo justamente φ. Entonces esto va a ser igual al arco tangente de XL es omega por L y R es R. ¿Quién es omega? Bueno, omega es igual a 2pi veces F, si recordamos, con lo cual el ángulo φ va a ser igual al arco tangente de 2pi por F por L sobre R. Haciendo números, el ángulo φ nos tiene que dar, vamos a ver, 2pi por F por L, que es 0.4 henry, 125,66 dividido los 100 ohm. Dividido los 100 ohm. Esto da 1,25, al hacer el arco tangente de esto nos da 51,48 grados. 51,48 grados. Y por lo tanto, el coseno es 0,62. Entonces ya tenemos el factor de potencia. Ahora nos piden la corriente RMS del circuito, por supuesto, la que circula por acá. Condiciones eficaces, bueno, usamos el valor eficaz en condiciones eficaces. Si ahí pusimos VG 220 volts, el valor eficaz, bueno, pongamos el valor eficaz de la corriente I. Entonces, el valor eficaz de la corriente se definía como el valor de pico sobre la raíz de 2, pero en este caso lo podríamos obtener mediante la impedancia del sistema, del circuito, porque podríamos decir que V del generador dividido la corriente es igual a Z. Entonces, esto para el punto B. Entonces, de acá podemos obtener la corriente haciendo tensión del generador dividido Z. Sí. Entonces, ¿cómo calculamos Z? Y bueno, Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado.
Ahora, teniendo el ángulo ya, este ángulo de 51,48, Z lo podemos sacar tranquilamente teniendo R, es más fácil, ¿no es cierto? Entonces esto lo podemos sacar, lo volamos, porque vamos a usar este ángulo para el cálculo de Z. Fíjense que si R sobre Z es igual al coseno del ángulo Φ, entonces Z tranquilamente es R dividido el coseno Φ. ¿No es cierto? Que es este 0,62. Entonces Z va a ser igual a 100 dividido 0,62. Con lo cual Z es igual a 160,6. 160,6. Entonces, la corriente RMS eficaz del sistema va a ser igual a los 220 volts dividido los 160,6 ohm. Y esta es la corriente del circuito, la cual va a dar 1,37 o 1,36928, ¿sí? 1,37 amperes. Y la pregunta C dice: calcular la potencia media suministrada por el generador. Bueno, hay distintas maneras de sacar la potencia media, pero yo creo que la más fácil es la I cuadrado R. En este caso, ya que tenemos la corriente, I cuadrado por R. Entonces haremos 1,37 amperes al cuadrado por los 100 ohms. Y esto da sencillamente 187,65 watts. Ese es el resultado. Si tomáramos 1,36 como la corriente, esto al cuadrado nos daría 1,84, y R, que son 100 ohms, ahí nos daría 185. Sí, esto difiere si tomáramos, si en vez de esto, mira, tomáramos 1,36, que es mentira porque es 1,369, pero si fuera esto y esto lo metemos acá, entonces nos daría 184,96, que se asemeja mucho más al valor de la vida. Muy bien, de esta manera terminamos el problema 1. Vamos a hacer un segundo problema. Vamos a hacer este problema 4. Dice: un generador que entrega una tensión de 100 volts eficaces se encuentra conectado a un circuito serie formado por un resistor y un capacitor. Entonces, vamos a poner 4, vamos a poner generador, un resistor y un capacitor. Muy bien. Dice que la tensión que entrega el generador es de 100 volts eficaces, o sea que la tensión de generador eficaz es 100 volts. Y dice que si la tensión eficaz sobre el capacitor es de 80 volts, o sea que acá se está midiendo con un voltímetro de alterna 80 volts, ven que uno no pone para dónde cae, sino que dice que ahí hay 80 volts RMS, o sea, eficaces. O sea que esto lo podemos poner como B del capacitor igual 80 volts. Entonces dice: determinar la tensión eficaz sobre el resistor y realizar el diagrama de fasores. Bueno, vamos a empezar al revés. Vamos a hacer el diagrama de fasores. Esto está rotando. Notar que en el capacitor caen 80 volts. O sea, vamos a poner así 80. En el capacitor 80. Y acá está el resistor, que no sabemos cuánto cae, pero sí sabemos que acá caen 100 volts.
en el generador. Por lo tanto, el resto caerá en el resistor. Y acá está el ángulo φ. Notar que la corriente está acá en fase. Todo esto está viajando o rotando a velocidad angular omega. Y la corriente adelanta a la tensión del generador. Porque la corriente en un capacitor adelanta la tensión en el mismo. Entonces, acá en azul habíamos puesto que esto era V sub R. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Acá va a haber una corriente. Y nos dan como dato eso. Bueno, al darnos estos dos datos, podemos sacar claramente, ¿qué cosa? Que el seno de φ es igual a opuesto sobre hipotenusa, o sea, BC sobre BG. Con lo cual, de acá podemos sacar el valor de φ, que va a ser el arcoseno de este valor, 80, porque BC es 80, dividido B del generador, que es 100. Entonces, φ es igual al arcoseno de 0,8. Arcoseno de 0,8, 53 grados con 13. Ese es el ángulo. Entonces, lo que me pide es justamente la tensión eficaz sobre el resistor. Y bueno, de esta manera lo podemos sacar rápidamente, porque podemos decir que V sub R sobre V sub G es igual al coseno de 53,13. Aquí se deduce que V sub R va a ser igual a V del generador, que son 100 volt, por el coseno de 53,13 grados. Entonces, la tensión en el resistor va a ser igual a coseno de esto, que es 0,6 por 100, 60 voltios. 60 voltios. Y luego vamos a realizar el diagrama facial, que ya lo hicimos. Ya está, esto es así de simple. Vamos ahora con otro ejercicio. Vamos a ver el problema 6, que dice: un circuito RLC con los datos se encuentra conectado a un generador de corriente alterna de 100 volt de tensión de cresta. Ojo que acá es la tensión de cresta, este es el ejercicio 6. Entonces acá está el generador RLC. Les recuerdo que el orden no importa, porque es un circuito serie. Entonces, 100 volt de tensión de cresta. Del generador, lo podemos poner así, es igual a 100 por el seno de omega t. Y este 100 que está acá es la V del generador pico, tensión de cresta, tensión pico. Nos dan los valores de los elementos C, L vale 10 milihenries, C vale 2 microfaradios y R vale 5 ohms. Los 100 volt de cresta ya está, y dicho generador es de frecuencia variable, o sea, vamos a poner la F variable. Determinar la frecuencia de resonancia, la intensidad de corriente eficaz, y en resonancia vamos a poner A, la frecuencia de resonancia. B, la corriente eficaz, la intensidad de corriente eficaz en resonancia, o sea, la I eficaz sub 0, o mejor dicho,
Vamos a ponerlo así. I sub 0 eficaz. Y C nos piden si ahora la frecuencia es F 1273, determinar Z y F y el ángulo de fase. Bueno, si F es igual a 1273 Hz, allá la corriente eficaz, la Z y el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Y fin. Eso es todo lo que nos pide. Muy bien, vamos entonces a proceder con la frecuencia de resonancia. Si nos acordamos, la frecuencia de resonancia se da cuando XL es igual a X sub C, con lo cual omega L tiene que ser igual a 1 sobre omega C, y esto implica que omega es igual a 1 sobre la raíz de LC, omega sub 0, ¿no? Que es la frecuencia de resonancia. Entonces, para hallar la frecuencia F normalizada, F sub 0 va a ser igual 2pi, o sea, 2pi por F es omega. Este omega, recordar que es 2pi veces F. Entonces, F es igual a 1 sobre 2pi, la raíz de L por C. Entonces, F sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2pi, la raíz de 10 milihenrios, 10 por 10 a la menos 3 henrios, por 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, la F sub 0 es igual, haciendo la cuenta, 10 exponente de la 10 milihenrios por 2 microfaradios, la raíz 1 sobre, y esto lo dividimos por 2pi. Ah, no, 1125,4. Esa es la frecuencia de resonancia. Ahora me piden la intensidad de corriente eficaz en resonancia. Bueno, en resonancia, recordar que en resonancia la caída acá de tensión, VLC, a ver, vamos a ponerlo mejor, VLC en resonancia, esto es igual a 0. En resonancia, con lo cual toda la tensión del generador cae, esta cae directamente sobre R. Entonces, para el punto B se puede poner de la siguiente manera: la corriente va a ser igual a la tensión del generador sobre R, porque estamos en resonancia. O sea, Z coincide directamente con R. Entonces, como si recordamos, como Z era igual a la B del generador dividido la IRMS del circuito, entonces se puede poner esto. Con lo cual, I es igual. O sea, I pico va a ser igual a B del generador pico sobre R, que son los 100 volt dividido R, que vale 5 ohm. Esto va a ser igual a 20 amperes. Ahora a mí me piden la intensidad eficaz, o sea que I eficaz es igual a I pico dividido raíz de 2. Por lo tanto, esto va a ser 20 amperes dividido la raíz de 2. Y esto es igual a 20. A ver, 20 por la raíz de 2. 14,4. 14,14, perdón, amperes. Y esa es la I eficaz. Ahora me piden que lo saque de resonancia. Me piden la Z, la I eficaz y el ángulo.
Bueno, si lo sacamos de resonancia al circuito, como dicen que es frecuencia variable, si lo sacamos de resonancia, vamos a suponer, mejor dicho, al ser en el punto C la F mayor a la F de resonancia, esto va a implicar que el circuito se comporta como un circuito inductivo. Porque nos dijeron que la frecuencia es 1273 y esto es 1125, ¿sí? Entonces implica circuito inductivo. Entonces, la Z es muy simple, va a ser R al cuadrado, 5 ohms al cuadrado, más, raíz cuadrada, ¿no? Más XL menos XC, esto va a ser 2pi por F por L menos 1 sobre 2pi por F por C. Todo esto al cuadrado. Esto va a ser igual a 25 ohm cuadrado, la raíz cuadrada, ¿no? Más, y ahora hay que hacer esta cuenta. Vamos a hacer la cuenta teniendo en consideración que estas F's, ahí tengo que meter 1273 Hz, ¿no? Que es lo que me decía que me dan como dato, 1273. Entonces, haciendo la cuenta, 2pi por F, que es 1273, por L, que es 0.4, L es 10 milihenries. Da tanto. Y ahora hacemos 2pi por F, 1273, y por el capacitor, que es 2 microfarados. A este le hacemos 1 sobre y nos da 62. Uno nos da 80 y el otro 62,5. Esto es 80 menos 62,5. Y todo esto tiene que ir al cuadrado. Y esto va a ser igual a 305, esto es 305,31 a un cuadrado, y a los 25 que teníamos antes se los tenemos que restar, sumar. Me va a dar 330 y la raíz cuadrada de eso es 18,17. 18,17 ohm. Esto es lo que me da la Z para esta nueva frecuencia, ¿no es cierto? Ahora me pedían la I eficaz. Bueno, como lo que no cambia es la tensión del generador, la I eficaz para esta frecuencia va a ser igual a la tensión del generador eficaz por la Z dividido Z, quiero decir. Entonces esto van a ser 100 volt dividido los 18,17 volt sobre ohm en ampere. Entonces a los 100 volt, perdón, me estoy confundiendo porque me estoy equivocando, porque acá falta la raíz de 2. Claro, los 100 volt es una tensión de cresta. Vamos a borrar. Por lo tanto, esto es igual a el pico del generador sobre raíz de 2 por 1 sobre Z. Y ahora sí, es 100 volt por raíz de 2 por Z, que es 18,17 ohm. Ahora sí. Entonces, los 18,17 ohm multiplico por la raíz de 2 y a los 100 lo divido por esto y me da 3,89 amperes. Notar que si lo saqué de resonancia, la corriente tiene que ser menor a la anterior. 14,14 antes y ahora 3,89. Lo cual es correcto, 3,9. Muy bien. Y ahora, bajo esta cuestión, notar que la resistencia sigue siendo la misma, o sea que el ángulo simplemente lo podríamos obtener haciendo el arco tangente.
porque el ángulo phi va a ser igual al arco tangente. Más que el arco tangente no, voy a usar el arco seno. Más fácil. Arco coseno, perdón. El arco cuyo coseno es qué cosa. Si tengo que hacer un programa fácil, y bueno, el arco cuyo coseno es el R dividido Z. Esto es igual al arco cuyo coseno es 5 ohm dividido 18,17 ohms. Y esto es igual el arco cuyo coseno de esto, 74 grados. Nada que ver con lo que dice ahí la guía, pero bueno. Y de esta manera hemos terminado este problema. Podríamos hacer un diagrama fasorial para que se interprete. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a suponer entonces que acá tenemos la resistencia. Perdón, vamos a hacer un diagrama fasorial. Entonces acá vamos a poner B sub R. Acá vamos a poner la tensión del generador, B sub G. Y acá vamos a tener B sub L menos B sub C. Entonces, la componente resultante va a ser B sub L menos B sub C. Y acá tenemos el ángulo phi. Por supuesto, este phi es distinto del anterior cuando estaba en resonancia, ¿no? Obviamente, porque en resonancia phi vale 0. Obviamente. Y todo esto está rotando a una pulsación omega. Entonces ahí tenemos el diagrama fasorial eficaz, o sea, con los valores eficaces de los fasores. Y bueno, en fin, de esta manera concluiríamos este problema.